Haciendo amigos, tocando música de Juan Gabriel, de Frank Sinatra y el tema de Rocky. Elementos de la Guardia Nacional sorprendieron a los visitantes del centro comercial Galerías Tapachula en Chiapas. La banda forma parte de la 7ª región militar que está apoyando en las tareas de la Guardia en esta ciudad fronteriza. Y además, 3 ataques simultáneos en la zona metropolitana de Guadalajara dejan 2 policías muertos. Una de las balaceras duró más de hora y media en plena zona residencial. Y un video en poder de En Punto confirma por primera vez con imágenes que detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron torturados durante los interrogatorios. Cae el homicida que disparó por la espalda y a sangre fría contra el jovencito cajero de una tienda de conveniencia en Manzanillo, Colima. La pequeña directora de orquesta de un kinder en Tamaulipas se reúne esta noche con Alondra de la Parra en un recital en Monterrey. Muy buenas noches, En Punto. Fue una mañana violenta en la zona metropolitana de Guadalajara. De manera casi simultánea, 3 elementos de la Fiscalía de Jalisco fueron agredidos por personas armadas en distintos lugares. Una de las agresiones ocurrió en Tlajomulco y terminó en un enfrentamiento entre fuerzas federales, estatales y municipales contra presuntos criminales que duró 1 hora y media. Minutos antes de las 8 de la mañana, un agente de la Fiscalía Estatal que llevaba a su hijo a la escuela fue asesinado en el fraccionamiento Jardines del Edén en Tlajomulco. El menor resultó herido en una pierna. Lamentamos profundamente que el policía Jesús Adán Benavides Martín del Campo, quien se encontraba de vacaciones, haya sufrido este doloroso atentado. Cuando policías y elementos estatales llegaron al lugar para levantar evidencias, fueron atacados por civiles armados que se pertrecharon en uno de los domicilios de la zona residencial. Los estatales solicitaron refuerzos militares y fueron apoyados por 2 helicópteros. Hora y media después, 2 presuntos criminales fueron abatidos. 3 personas desnudas y amarradas de las manos salieron de la vivienda y fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Previamente, otro elemento de la Fiscalía fue atacado a balazos y murió en su domicilio ubicado en la colonia Villas de San Martín, a menos de 1 kilómetro de Jardines del Edén. Mientras que en el cruce de Mariano Bárcena y Alberto Cinta, en Zapopan, fue atacada la coordinadora de puestos de socorro de la Fiscalía Estatal cuando salía de su casa. Ella resultó ilesa, pero su esposo se encuentra herido. Son 3 agresiones en un horario muy cercano una de la otra. Las 3 elementos de la Fiscalía. El trabajo que lleva a cabo este gabinete, en donde estamos los 3 niveles de gobierno, seguramente está lastimando los intereses de grupos organizados del crimen. Bueno, y en medio de esto, una buena noticia. Fue localizado sano y salvo Jesse Pacheco, el estudiante de la Universidad Autónoma de Guadalajara que llevaba 6 días desaparecido. Había ido a celebrar con amigos su graduación y no se supo más de él. Uno de sus acompañantes, Carlos Alejandro Delgadillo, fue encontrado muerto el pasado domingo. El joven desaparecido, estudiante de la Unión Americana, aquí de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ya apareció, ya tomó un vuelo a su país de origen. Tenemos información de que se encuentra bien de salud. Más adelante, dependiendo de las condiciones de una posible charla con él, podríamos dar más información. Según declaraciones y grabaciones obtenidas por la Fiscalía del Estado, Jesse y Carlos, acompañados por 2 mujeres, esperaban un taxi afuera del bar Estrana la madrugada del 16 de junio, cuando varios hombres armados los atacaron. Las autoridades dijeron que los jóvenes no tenían relación con el crimen organizado y sus familias también aseguraron que nunca hubo amenazas previas en su contra.
Y una detención muy esperada. Elementos de la Fiscalía de Colima detuvieron al presunto asesino del joven Germán Mauricio, este menor de 15 años que trabajaba como cajero en una tienda de conveniencia en Manzanillo y a quien le disparó un individuo por la espalda y mientras estaba hincado. La información de Berta Reynoso. Mi niño era un niño muy bueno, estaba juntando dinero para su computadora, porque quería comprar su computadora bien chingona. Y como trabajaba 4 horas en un ciber también. Tú te regresaste nada más a dispararle. Lo mataste por la espalda a un niño de 15 años. Entrégate. El presunto homicida fue detenido la noche del miércoles pasado en Manzanillo y un día después un juez le dictó prisión preventiva. El hoy imputado en compañía de 2 sujetos más ingresaron, robaron mercancía y dinero y después al salir el hoy imputado accionó sobre un joven empleado de esta tienda de conveniencia un arma de fuego. El próximo martes 25 de junio se resolverá la situación jurídica de esta persona. Y esta noche tenemos las primeras imágenes que confirman que en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se recurrió a la tortura de los detenidos. Tenemos imágenes de un caso en concreto. La Fiscalía General de la República, entonces Procuraduría, detuvo en relación con este caso a 122 personas. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, concluyó que en al menos 34 encontró fuertes elementos de convicción de actos de tortura. Este es un trabajo de Marco Antonio Coronel. Te voy a volver a preguntar, ¿sabes dónde están las casas? Entonces, ¿a dónde crees que se las llevaron los que, según dices tú, ministeriales? Ahí a Mezcal. ¿Cuántos alumnos subieron ahí? Fácil, cada camioneta lleva como 12, 13 alumnos. Lo detienen en casa de mis padres por la madrugada, se lo llevan, lo torturan y me consta, porque yo fui la única persona que lo vio, que estaba totalmente golpeado. Carlos Canto Salgado fue detenido el 22 de octubre de 2014, acusado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala Guerrero, el 26 de septiembre de ese mismo año. En punto, obtuvo un video donde se observa cómo fue torturado por presuntos policías federales ministeriales de la entonces Procuraduría General de la República. ¿Por camionetas? Sí, por camionetas. ¿Y cómo iban? ¿Iban golpeados o algo? No, iban sentados, iban acomodados. ¿Esposados? No, porque algunos iban ¿Exactamente en qué punto se los entregaron a los ministeriales, según tú? ¿Cómo tal, señor? Me dice que a él lo torturan en algún terreno baldío, en Iguala, y después se lo llevan a instalaciones de la Marina y lo siguen torturando. Son golpes de asfixia a través de bolsa, le colocaban bolsas de plástico. La de Carlos Canto es una de las 34 detenciones del caso Iguala, en que la ONU concluyó que existen fuertes elementos de convicción de actos de tortura. ¿Supiste? Sí, porque ellos comentaron que ya no se los van a llevar. A unas casas allá. Pero esos son de los peques. Esas casas obviamente has sido tú, si nos puedes acompañar para decir dónde están las pinches casas. No sé, sí. A ver. Vamos a ver. La segunda fase fue los choques eléctricos, las descargas eléctricas. Me comenta que en una ocasión de una descarga lo aventaron como 3 metros, muchos golpes en toda parte del cuerpo, con objetos, con puños también, patadas en el estómago, lo colgaron con las esposas, tenía las manos muy, muy inflamadas. La ONU documentó que Carlos Canto fue detenido a las 3 de la mañana del 22 de septiembre de 2014, que lo torturaron durante varias horas y que lo presentaron ante un ministerio público hasta las 22:30 horas, es decir, casi 20 horas después. Son gente enferma que no solamente no respeta el protocolo de una investigación. La puesta a disposición en poder de En Punto señala que Carlos Canto fue detenido por elementos de la Policía Ministerial Federal y la Marina Armada de México, que lo detuvieron en la calle Andador Cloto en Iguala Guerrero a las 13 horas y que marinos y ministeriales le leyeron sus derechos. A ver. Vamos a ver. Los mandos responsables de esta detención son el Policía Ministerial Federal Ezequiel Peña Cerda y el marino Ariel Agustín Castillo Reyes. En la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre este tema, solo se acreditaron
8 casos de tortura. Por cierto, ninguno de esos casos que acreditó es el de Carlos Canto. Y hace unos momentos, funcionarios de la Fiscalía General de la República comentaron en Punto que están analizando de nueva cuenta la investigación por tortura que en su momento se abrió en la Visitaduría General dentro de la Procuraduría contra el policía ministerial federal Ezequiel Peñacerda y el marino Ariel Agustín Castillo Reyes, quienes son los directos responsables de la detención de esta persona en particular, así como sus mandos superiores. Sin duda, sobre este tema le estaremos informando más. Y anoche, el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los datos de incidencia delictiva del mes de mayo. El mes pasado se registraron 2.979 víctimas de homicidio doloso, incluyendo los feminicidios, en el país. Y así, como vemos en el gráfico, se han comportado las cifras de homicidio desde el mes de diciembre. Destaca, y si lo vemos, que se han mantenido en un margen entre 2.800 y 3.000 víctimas por mes. Y el canciller Marcelo Ebrard dijo que se ampliará el programa Sembrando Vida en Chiapas con 200,000 hectáreas adicionales. Este es el programa donde el gobierno tiene pensado justamente emplear a muchos migrantes. Los primeros 200 ya fueron contratados en este programa y están trabajando justamente en la zona donde ayer el presidente López Obrador y el presidente salvadoreño Nayib Bukele dieron el banderazo de salida de este programa. Un trabajo de Fátima Monterrosa y Jorge Ulloa. Mi meta era llegar a Estados Unidos, pero las cosas se pusieron difíciles ya estando acá. Me piden papeles porque vengo con mi niña de 9 años. Hace una semana, Elvi empezó a trabajar en el módulo del vivero forestal militar que se estableció en Tapachula. El salario diario que percibe en el programa Sembrando Vida es de 170 pesos. Anteriormente estuve trabajando limpiando calles, limpiando alcantarillas, chapeando, limpiando cementerios, haciendo varias actividades. Unos 200 migrantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Cuba que se encuentran en Ciudad Hidalgo fueron los primeros en empezar a trabajar en este programa que sembrará en diversas partes del estado miles de árboles frutales y maderables. Vamos a contener migración con desarrollo, con trabajo, no con más fuerzas, no con más policía, no con muros, no con medidas de odio o de exclusión. El gobierno federal establecerá el vivero, proyectos productivos, albergues, escuelas y un centro de salud para migrantes en 580 hectáreas que fueron compradas por la pasada administración y se pretendían usar para las zonas económicas especiales y que se encontraban abandonadas. Ahora se le va a dar un giro para establecer aquí un módulo de trabajo para suministrar insumos, rehabilitando 150 hectáreas de mango y rehabilitando también 70 hectáreas de cacao que existen. Parte de los migrantes deciden quedarse y tomar estos trabajos ante la dificultad que perciben para llegar a la frontera norte, como Cherlin, de tan solo 17 años de edad. Estoy acá porque quiero un futuro mejor para mí. ¿Cuál era la meta? Pues llegar a Estados Unidos, pero lamentablemente no se puede, entonces quedamos acá. Para poder participar en este programa, los migrantes, en su mayoría hondureños, deben de tener su documentación en regla, por lo que decenas de ellos acuden todos los días a su consulado en Tapachula para solicitar pasaportes, constancia de origen y actas de nacimiento. Pero estas instalaciones no tienen la capacidad para atenderlos. Estamos haciendo alrededor de 100, 150 constancias de nacionalidad diarias. Lógicamente, en cada uno de los migrantes connacionales nuestros, viene una desesperación de que los atendamos ya todos. Pero incluso tenemos que hacer citas hasta para 5, 6 días, 7 días, porque rebasa nuestra capacidad operativa para atender este flujo que es muy, pero muy grande. No cabe duda que todos están rebasados por justamente este flujo de migrantes. Y el Washington Post y Univision dieron a conocer que, según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, la madrugada de este próximo domingo comenzarían redadas en las 10 principales ciudades de ese país contra 2,000 familias de migrantes que ya tienen órdenes de expulsión del país. La cadena CNN informó que las redadas serían en las ciudades de Atlanta, de Baltimore, de Chicago
Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York y San Francisco. Ante esta información, organizaciones sociales y activistas comenzaron a emitir recomendaciones a los indocumentados sobre sus derechos ante una eventual detención. En otras cosas, en San Luis Potosí, médicos y pacientes del Hospital General de Ciudad Valles lanzaron una llamada de auxilio porque está faltando o porque dicen que a falta de presupuesto, tanto federal como estatal, se les ha disminuido a los pacientes las sesiones de hemodiálisis, lo que pone en riesgo sus vidas. Me siento que no aguanto. Yo la semana pasada pasó un incidente que las máquinas se pararon por falta de agua y a los compañeros que estaban conectados nomás les dieron alguna hora, yo creo, o menos, y los desconectaron y ya los echaron para afuera. Pacientes del Centro de Nefrología y Diálisis del Hospital General de Ciudad Valles amenazan con encadenarse fuera de la clínica si no reciben respuesta del delegado del gobierno federal, Gabino Morales, y la secretaria de Salud de San Luis Potosí, Mónica Rangel. Estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario. Lo que estamos pidiendo es que se nos reintegre la sesión de hemodiálisis que nos están quitando por quincena. Es muy feo que el organismo de uno esté impuesto a unas hemodiálisis y de repente se las corten. Eso es se siente uno pues mal, el cuerpo se empieza a hinchar, a inflamar. De por sí no tenemos riñones. Denuncian que desde febrero padecen desabasto de medicamentos y que la situación se agravó desde hace 10 días. Andamos comprando los lunes, que es un poco más barato, y así nos salen 3 medicamentos en 600 pesos. O sea, eso para nosotros que no tenemos la forma de salir adelante, pues es bastante difícil. El director del Centro de Nefrología y Diálisis del Hospital General de Valles envió una carta a la Cámara de Diputados donde advierte que los pacientes que requieren múltiples hemodiálisis reciben menos terapias por restricciones presupuestales. Si se disminuye su número de sesiones de tratamientos hemodialíticos por semana, pues entonces sí va a tener un impacto en su calidad de vida. ¿Pueden llegar a cortar su existencia? Sí, por supuesto. Un tema muy delicado y justamente esta tarde en Atlisco, Puebla, el presidente López Obrador dijo que en julio va a recorrer el país poniendo especial atención al tema de la salud. En julio, mes próximo, mi gira por el país va a ser a visitar centros de salud y hospitales, porque pronto tiene que estar funcionando al 100% el sistema de salud pública. Bueno, y a raíz de que la agencia Notimex publicó el pasado 18 de junio información con la que pretendió exhibir a los artistas mexicanos que han recibido en varias ocasiones la beca de creación artística que entrega el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, escritores y artistas respondieron en redes sociales con una campaña que se llama ¿Y tú qué hiciste con el FONCA?, en donde exponen lo que hicieron gracias a esos apoyos y los premios que han obtenido. El martes pasado, Notimex publicó el reportaje Los estímulos del FONCA, entre la opacidad y el despilfarro, que abre con una declaración del sociólogo Tomás Egea, que descalifica de origen el programa de apoyo a los creadores. Atendieron un momento político en que Salinas de Gortari necesita legitimar un terrible y espantoso fraude. Después, en redes sociales, Notimex señaló a al menos 28 artistas por haber recibido entre 5 y 6 ocasiones este apoyo entre 1993 y 2018. Se pueden solicitar en tanto que el candidato, si la ha tenido antes, haya cumplido con todos los requerimientos. En la lista aparece el escritor Fabio Morábito, autor de más de 20 libros y ganador de premios como el Javier Villaurrutia 2018 por su novela El lector a domicilio. También mencionan a la poeta y ensayista mexicana Elsa Cross, reconocida con premios como el Javier Villaurrutia en 2007 y la Medalla de Bellas Artes en 2012. Además, está el escritor Alberto Ruiz Sánchez, integrante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia desde 2001 y ganador del Premio Nacional de las Artes en 2017, entre otros. En redes sociales, varios artistas como los escritores Carmen Boullosa, Julián Herbert, Alberto Chimal y el ilustrador Bev defendieron estos apoyos a través del hashtag ¿Y tú qué hiciste con el FONCA?, que acompañan con mensajes en los que enumeran las obras y premios que lograron gracias a esta institución.
Lo que tendríamos que hacer y pensar es ver la manera en la que su obra pudiera ser mejor aprovechada por el público. Actualmente, el FONCA tiene 1.500 beneficiarios, entre artistas individuales y grupos de todo el país. El monto que el gobierno dedica a la cultura es del 0.29% del total del presupuesto. Hay que abrirnos a nuevas disciplinas porque el arte es muy dinámico también. Y hay que transparentar ciertas adjudicaciones de becas, también lo vamos a hacer. Bueno, hay que hacer muchas cosas y seguramente se pueden cambiar otras. El tema es utilizar un medio público como Notimex para hacer un señalamiento que no solo es una exhibición, sino que pretende ser una acusación de algo que ninguno de ellos hizo nada. Cumplieron con el reglamento para pedir justamente esos apoyos artísticos. Vamos con las breves nacionales. El líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, y 2 coacusadas se declararon inocentes de delitos sexuales ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, California. Se mantuvo la fianza de $50 millones contra Nazón. El 15 de julio será la próxima audiencia para presentar evidencias. El gobierno de la Ciudad de México lanzó un programa que ofrece a comerciantes la posibilidad de interconectar las cámaras de video de sus negocios con las del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la ciudad, C5. 4 niños mexicanos apoyados por donaciones, entre ellas del cineasta Guillermo del Toro, ganaron 2 medallas de oro y 2 de plata en la Olimpiada Matemática Centroamericana y del Caribe. El gobierno de Tamaulipas separó de sus cargos al director y a la responsable de epidemiología del Hospital Carlos Canseco, luego de que aclarara que solo uno de los 3 bebés muertos en ese hospital fue a causa de una bacteria altamente peligrosa. Y antes de ir una pausa, pues si tiene tiempo y dinero este fin de semana, el domingo en Los Pinos se pondrán a subasta 27 inmuebles entre residencias, departamentos y ranchos que fueron confiscados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, principalmente al crimen organizado. Mario Torres, nuestro compañero, ya les fue a echar un ojo. Así luce el departamento donde murió el narcotraficante Arturo Beltrán Leiva, tras un enfrentamiento con fuerzas federales en Cuernavaca, en diciembre de 2009. Entre el polvo y algunos muebles, en sus paredes aún se distinguen los orificios de los impactos de bala. El inmueble forma parte de las 27 propiedades provenientes del crimen organizado que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes subastará el próximo domingo. Hay inmuebles en Sinaloa, Sonora, Colima, Morelos, Quintana Roo, Ciudad de México, Baja California Sur, Tamaulipas, Oaxaca, Querétaro y Estado de México. El Ministerio Público les declara en abandono o en extinción de dominio y una vez que pase este proceso ya las podemos vender. En el ejido Los Remedios del municipio de Naucalpan está el rancho Los Tres García. Cuenta con un lienzo charro, caballerizas y una casa principal de 2 pisos. Perteneció a Carlos Montemayor González, suegro de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Hay una residencia asegurada en Cancún, Quintana Roo, que también se pondrá a subasta, así como esta propiedad de la colonia Jardines del Pedregal en la Ciudad de México. Es de 2 pisos, tiene acabados de lujo y un serpentario. Actualmente está abandonada. Los recursos que nosotros obtengamos por dicha venta de estos 15 bienes los vamos a destinar al proyecto del señor presidente, a los municipios pobres de la Sierra de Guerrero. Vamos a una pausa. Al regresar, persisten las dudas sobre si Leonardo fue asesinado dentro de la casa parroquial o en el trayecto al lugar donde fue abandonado. Gracias por continuar con nosotros aquí en Facebook Live. Investigadores del Instituto Escocés de los Océanos probaron la inteligencia de las focas enseñándoles una canción compleja y eligieron el tema de la serie de películas Star Wars.
Mientras estudiaban el aprendizaje vocal de las focas grises, los científicos les enseñaban a imitar el habla humana, cuando decidieron llevarlo un paso más allá, hasta hacer música. Primero se les enseñó a imitar sonidos propios de focas. Una vez que tuvieron una tasa de precisión del 80% en esta tarea, los animales progresaron para aprender nuevas vocalizaciones para formar melodías. Además del espectáculo, el estudio brinda una mejor comprensión de la evolución del aprendizaje vocal, una habilidad crucial para el desarrollo del lenguaje humano. Aquí, presumiendo este botón de oro. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió de la red social YouTube el reconocimiento, el botón dorado, que otorgan a quien alcanza 1 millón de suscriptores en su canal. 1 millón. López Obrador publicó su primer video el 29 de octubre del 2009, 3 años después de haber perdido su primera campaña presidencial. Se tituló "Conoce nuestra propuesta para no aumentar impuestos". El más visto de sus videos tiene 4.207.112 visualizaciones y se trata del documental Esto Soy, sobre la vida de López Obrador. El presidente agradeció así por el reconocimiento. Para nosotros que luchamos en la oposición fue como un oasis en un desierto, el poder contar con las redes sociales. Por eso le agradezco a YouTube por este reconocimiento y pues hasta les puedo presumir. Chennai, la sexta ciudad más grande de India, con más de 4.6 millones de habitantes, se enfrenta a una sequía extrema en una región que depende del monzón para abastecerse del líquido. Entre el 1 y el 19 de junio, la lluvia se redujo en 99% y los comienzos tardíos de la temporada de lluvia son cada vez más frecuentes, lo que ha llevado a las reservas de agua de la ciudad a sus niveles más bajos de los últimos 70 años. Chennai ha recibido 3 litros por metro cuadrado de lluvia de los 40 que normalmente caen, y un reporte del gobierno indio asegura que esta es la peor crisis de agua que ha enfrentado el país en su historia. La Procuraduría de la Ciudad de México dio a conocer más detalles de la investigación del asesinato de Leonardo Avendaño. De acuerdo con los videos, el presunto cómplice iba siguiendo el vehículo en el que salieron de la casa parroquial el sacerdote y Leo hacia el paraje de Tlalpan. Toda la información de Arturo Sierra. Nos sentiríamos devastados porque pues si era un amigo muy cercano de Leo, no sería algo fácil de digerir, pero si lo fue, pues que pague, y si no, pues tampoco queremos fabricar culpables, ¿no? Familiares de Leonardo Avendaño aseguraron estar conformes con la indagatoria. Nos han permitido ver cómo van sus investigaciones, que nos permitieron ver los videos. La investigación va por muy buen rumbo, la verdad. La Procuraduría Capitalina indaga si Leonardo pudo ser asesinado en el interior de la propia casa parroquial de la Iglesia Cristo Salvador, en la que el joven estuvo cerca de 4 horas con el sacerdote Francisco Javier Bautista. El protocolo de necropsia nos da un rango, lo llaman intervalo post-mortem, no dan exactamente la hora, pudo haber sido en los 2 lugares, ¿no? Entonces siguen los peritos viendo el carro. Y sobre la búsqueda de un presunto cómplice detalló: Sí, estamos analizando todavía todo lo que tenemos, porque pues llega otro coche.
El carro iba siguiendo, se iban siguiendo. Vamos a una pausa, volvemos con más. Un grupo de biólogos marinos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos grabó por primera vez el canto de una de las ballenas más raras del planeta, la ballena franca del Pacífico Norte. Los investigadores identificaron 4 canciones diferentes durante los 8 años que duró el estudio, que se hizo en 5 lugares distintos del mar de Bering, frente a la costa suroeste de Alaska. A diferencia de los cantos de la ballena azul, la llamada predominante de estas ballenas suena como un disparo. Esta especie puede llegar a medir 18 metros de largo y, debido a su forma de moverse muy lenta, está en peligro de extinción por culpa de la caza. Se cree que en el mundo quedan tan solo unas 30 ballenas francas del Pacífico Norte. En India, cientos de personas celebraron en las calles de todo el país el Día Internacional del Yoga por 5º año consecutivo. La ONU explicó que la India propuso la resolución en septiembre del 2013 para crear este festejo, que busca aumentar la conciencia sobre la práctica de esta disciplina. Entre los beneficios de practicar yoga está la disminución de la presión sanguínea, aumento de la densidad ósea, la reducción del estrés y la ansiedad. Sin embargo, al ser una práctica que se guía por creencias budistas o hinduistas, hay diferentes tipos de yoga que varían principalmente en las posiciones y los mantras que se cantan. De acuerdo con el gobierno indio, el yoga no se trata solo de ejercicios, se trata de una manera de descubrir el sentido e identidad de uno mismo, el mundo y la naturaleza. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Punto. Un incendio desencadenó una fuerte explosión esta madrugada en una refinería de petróleo en Pensilvania, Estados Unidos. Las casas se estremecieron a varios kilómetros de distancia. 4 empleados resultaron heridos. Donald Trump asegura que se arrepintió de dar la orden de un ataque selectivo a Irán luego de saber cuántas víctimas mortales dejaría si sus fuerzas armadas atacaban como represalia por el derribo de un dron. Al menos 3 personas murieron tras el despliegue del ejército en las calles de Honduras para repeler las manifestaciones contra el presidente Juan Orlando Hernández. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reunió con el opositor Juan Guaidó en el último día de su visita a Venezuela. En tanto, Nicolás Maduro dijo que se compromete a asumir con seriedad las recomendaciones de Bachelet, con quien también se reunió.
ya para despedirnos, ¿se acuerda de la pequeña Oxana, la niña que con todo entusiasmo dirige una orquesta formada por sus compañeros en un kinder en Ciudad Victoria, Tamaulipas? Desde que se conocieron estas imágenes, mucha gente la comparó con la reconocida directora de orquesta Alondra de la Parra. Ella se enteró, Alondra, e invitó a Oxana al concierto que ofrece esta noche en Monterrey, y así fue el encuentro entre ambas. Es mi batuta. Con esa dirijo. Está bien grande. ¿La tuya es más chiquita? No, ¿Cómo es la tuya? hasta aquí. ¿Es más grande que la mía? Sí. No puede ser. Vamos a ver la orquesta, ¿te llevo? Al frente. Un violín, mira. Es una viola. Cuidado, cuidado. Se toca con el arco igual que el violín, pero es más grande. Gracias, maestro. Mira todas las... Puedes poner tu dedo aquí. Te llevas la batuta, ¿verdad? Te la regalo con mucho gusto. Esa batuta tiene mucha historia y estoy feliz de que caiga en las manos de Oxana. Una vocación quizá que ya se ha ido fortaleciendo en Oxana. Muchas gracias por acompañarnos y lo esperamos el lunes aquí en Punto.